Bueno, mucho gusto. Voy a comenzar presentando, a la Biblioteca Escolar Futuro. Este es el primer ciclo de charlas que estamos organizando desde la Biblioteca Escolar Futuro UC de Las Cruces. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Constanza Allende. Yo soy la encargada de biblioteca. Y también tenía ganas de comentarles la foto de Nicolás Acuña, que es un colaborador de acá del ESI y que él está con su proyecto Wiros por Instagram, Conocer para Conservar. Y les comento antes de comenzar algunas sugerencias, decirles que esta charla va a ser grabada para luego poder compartirla por los canales de YouTube de la Biblioteca Escolar Futuro. Y por lo mismo les pedimos por favor tener su micrófono en silencio, apagar las cámaras para facilitar la conexión y las preguntas o comentarios que ustedes tengan los pueden ir realizando por medio del chat para poder conversarlos a lo que termine la exposición de Pilar. Les comento que este programa es parte del sistema de bibliotecas UC y cuyo objetivo principal es participar en el proceso de aprendizaje de niños y niñas y jóvenes de las comunidades de su entorno. Poseemos más de 20 bibliotecas o puntos de lectura a lo largo del país donde se desarrollan actividades artísticas, culturales y académicas. La Biblioteca de las Cruces está inserta dentro del área sociocomunitaria, que está compuesta por 11 bibliotecas más a lo largo de Chile. Dentro de ellas está la de las Cruces, donde estamos organizando este ciclo de charlas, donde el objetivo principal es poder exponer a las comunidades costeras diferentes conocimientos científicos que les permita mejorar su interacción con los ecosistemas marinos. En un primer ciclo, o sea, en un primer encuentro, que fue ya hace un par de semanas atrás, estuvimos conversando sobre ciencia y conservación. Nos acompañó dos investigadoras de ESIM, de la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la UC, que también está acá en Las Cruces, y nos conversaron respecto al rol ecológico de las algas en los ecosistemas marinos, diferentes relaciones o interacciones ecosistémicas, la localización y la abundancia de estos recursos, específicamente sobre algas pardas o algas marrones también. Nos hablaron sobre el manejo y pesquerías y sobre la importancia de lo que es conocer los diferentes entornos y diferentes especies para conservarlas. Luego, la semana pasada, contamos con la experiencia de Natalia Guerrero, que nos comentó sobre la valoración y el conocimiento tradicional de algueras de la provincia de Cardenal Caro, y estuvimos conversando específicamente sobre la memoria biocultural. Y aquí me gustaría leerles esta cita de Víctor Toledo, que la memoria cultural es esa memoria de especie que subsiste y resiste como parte de la cultura de los pueblos, pues proviene de una experiencia aprendida, perfeccionada y transmitida de generación en generación a lo largo del tiempo. Esta memoria originaria, individual y colectiva ha permitido que durante milenios las culturas originarias establecer una relación de armonía y respeto con la naturaleza. Y luego voy a pasar una cita de de Algueros también, en donde ellos nos comentan que la zona intermareal es la zona en la que se gesta toda la vida del mar, donde se originan las especies y por ello reviste gran importancia para la realización de nuestra actividad. Igualmente importante es para nosotros como algueros y buzos mariscadores de la zona submareal y todo lo que subyace en el fondo marino. Ambas zonas, esto es el litoral costero y la zona intermareal y submareal, son muy importantes para los procesos biológicos que allí se dan, porque éstas contribuyen a la mantención de la rica biodiversidad marina costera que existe ahí y que, como lo hemos visto a lo largo de este ciclo, también subsiste para todo lo que viene después, o sea, como que son la base de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, dando este pequeño resumen de lo que ha sido esta experiencia de charlas y de conversatorios en respecto a las algas, le doy el paso a Pilar Muñoz, que es académica de la Universidad de Valparaíso, y que ella nos va a contar sobre el recurso como hidrobiológico y la importancia de las algas dentro de los ecosistemas. Creo que no lo dije bien, pero
Ahí El está, resumen. recursos Tu algales de Valparaíso, interpretación. Sí, está bien. patrimonio oceánico natural. Muchas gracias, Pilar, y bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este ciclo bien interesante y también como destaqué antes que empezáramos fuera del aire, que me da gusto también que se hagan estas charlas con puras presentadoras mujeres porque uno nota que la mayoría de las veces ahí los hombres están dominando los ciclos y es importante darse el esfuerzo de buscar a expertos o expositoras mujeres, porque si buscan se dan cuenta que somos muchas de todos los ámbitos y así se da la oportunidad. ¿No? Algo me presentaron, mi nombre es Pilar Muñoz Muga y yo trabajo en la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso. Yo soy biólogo marino, tengo un magíster en oceanografía y he trabajado toda mi carrera de biólogo marino, que ya son 20 años desde que entré a estudiar. He trabajado con las algas marinas y bueno, les puedo contar un poco que mis compañeros, ninguno entró a la carrera de biología marina para dedicarse a las algas, sino que los que entraban querían trabajar con los delfines, con con los tiburones, con cosas más atractivas, los pulpos, y yo me fui yendo por esta área y la verdad que estoy muy contenta de la elección que hice porque es un mundo por descubrir, hay mucha alternativa, viene mucha innovación con las algas, brindan mucho de lo de ser de los organismos que brindan más servicio ecosistémico en el océano, así que creo que le achunté. Y lo que les vengo a hablar hoy de los recursos algales de Valparaíso principalmente, me pidieron que le diera como esta mirada más al uso como alimento, rescatar qué se podía hacer. Y antes que hablemos de qué se puede hacer con las algas, quiero que nos pongamos de acuerdo qué es lo que es un alga, porque dentro de esta palabra alga que viene del griego, entran muchos organismos súper distintos, algo se pueden ver en, en esta pequeña infografía tenemos algas microscópicas, acá tenemos Microcystis pirífera, el güiro flotador, que es el organismo más grande del océano, tenemos grandes representantes del fitoplancton, como las diatomea, los dinoflagelados, tenemos algas rojas, pero también tenemos algas fuera del mar, como las algas verdes que viven en los troncos de los árboles, algas que comen, como este Protoperidinium, o incluso aquí me quedó cortado, pero algas que habitan en los pelos de los osos polares. O sea, ustedes ven que si uno dice alga, es mucho, mucho organismo distinto, y por lo tanto hay una definición que es bien amplia para poder encasillar todo esto junto. Entonces, básicamente lo que la gente piensa con alga, uno piensa algo como una planta, pero más simple y que hace fotosíntesis y que está en el agua. Y esa es como una definición consensuada, que el alga es un organismo generalmente acuático, autótrofo, fotosintético, oxigénico, típicamente más pequeño y menos complejo estructuralmente que las plantas terrestres. Si se fijan en esta definición viene con palabras como generalmente, típicamente, porque esto al final no se va a aplicar a todas las algas, porque hay algas que no solamente se comen otras algas, que hasta incluso pueden comer peces o humanos, pueden ser parásitos, o sea, dentro de lo que es alga hay una gran, gran diversidad, y es porque las algas no se originaron una vez en la vida, sino que se originan a través de la endosimbiosis, que significa que cada vez que un organismo se comía a uno que era en alga y lo dejaba viviendo dentro, se transformaba en alga. Y es por eso que hay tanta diversidad. Y bueno, las algas sabemos que nos brindan servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos son los servicios que brinda la biodiversidad y que permiten la vida en el planeta. Por ejemplo, las algas liberan oxígeno a la atmósfera gracias a la fotosíntesis y secuestran CO2. La mayor cantidad de oxígeno que tenemos en el planeta no ha surgido de los bosques del Amazonas, sino que surge en el océano, donde tenemos un volumen de agua con organismos microscópicos que se llaman el fitoplancton, que están haciendo fotosíntesis, pero además tenemos todo lo que son las grandes praderas costeras, así que hay un gran aporte. Y la importancia de secuestrar el CO2, este gas de efecto invernadero, es que sabemos que desde la revolución industrial es que este gas ha aumentado en la atmósfera del planeta y esto hace que aumente la temperatura, pero gracias a que tenemos las algas, pueden ir secuestrándolo. Claro que tienen un límite. Las algas sustentan también las redes tróficas, sabemos que son la base de las redes tróficas del océano, por un lado lo que es microscópico el fitoplancton y por otro lado las algas, las macroalgas,
sirven de refugio a muchos organismos y también, entre muchos otros servicios que nos brindan, es proteger las zonas costeras. Todo lo que son los grandes bosques de macroalgas actúan como barreras para contener, para frenar la energía del oleaje. Y antes, cuando se despreciaban esto, e incluso eran sacados completos los bosques, por ejemplo, de macrocisti, después se veía como las costas eran mucho más erosionadas cuando no estaban estos bosques de algas, que al moverse, como son mucho más elásticos que un árbol, al moverse ya se va disipando la energía del oleaje. Por eso, a un lado tenemos estos servicios ecosistémicos que, si bien no tienen un valor económico, si uno lo piensa, por ejemplo, el oxígeno que se está aportando a la atmósfera, y eso hace que la gente esté con una mayor salud, igual en algún punto uno podría llegar a un valor económico, pero en principio no tiene un valor económico, sino que es un valor para el bienestar humano. Y después pasamos a lo que sí tiene un valor económico intrínseco, que son los recursos, las algas como recurso hidrobiológico, o sea, las algas como las algas que se extraen, que se venden porque se sacan productos de ellas. Y el primer uso y el primer acercamiento que sin duda tuvimos nosotros los humanos con las algas fue su uso como alimento. Y tenemos bueno, yo diría que es como un premio, sobre todo para los que estudiamos algas, que en Chile se tiene el registro más antiguo de uso de algas como alimento. Hace unos 14.000 años en Monteverde, cerca de Puerto Montt, ahí se encontraron unos vestigios de al menos 8 algas que ya estaban consumiendo ese pueblo. Las mismas que podíamos consumir ahora, como el luche, el cochayuyo, habían luga, habían macrocistis, los güiros, todo eso ya estaban siendo consumidos como alimento y también incluso creen como medicina hace 14.000 años atrás. Lo más antiguo del planeta lo tenemos acá. Y las algas también se extraen mucho, sobre todo nuestras algas chilenas, porque de ellas se obtienen bioproductos, y uno de esos compuestos, bioproductos más importantes son los fitocoloides. Esta palabra complicada significa los geles de algas, y dentro de los geles de algas tenemos 3 tipos. Tenemos el alginato, que se obtiene de las algas pardas, el carragenano y el agar, que se obtiene de las algas rojas. Y aquí lo que está en el ejemplo claramente debe ser agar, que es el mejor gel de todos, y se obtiene incluso el mejor agar del mundo, se obtiene de especies chilenas, y por eso también que tenemos hartas cosechas de algas en Chile. Otros recursos que pueden ser tal vez más novedosos y que aún no han sido tan explotados en algas es el uso de algas para hacer biocombustible, y que se pueden hacer de distintas formas. La más fácil y conocida es a través de la fermentación de la biomasa de las algas. Entonces ahí se obtiene un etanol, un bioetanol, un alcohol que se puede ocupar. También hay algas que producen lípidos, y esos lípidos se podrían ocupar como un biodiesel directamente. Y por último, también se ha descubierto que hay algas que tienen hidrógeno, que tienen la capacidad de producir, y eso también sería un combustible muy moderno. O sea que también aquí hay harta capacidad. Y por último, las algas son recursos porque de ellas se obtienen compuestos que pueden ayudar a la salud humana. Las algas llevan mucho tiempo, más de 3.000 millones de años en el planeta, y desde que empezaron a aparecer las primeras algas, también empezaron a aparecer los primeros enemigos de las algas, y es por lo tanto que también las algas cuentan con una gran reserva de compuestos que después se pueden aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra medicina, por ejemplo, antivirales, antibacterianos, antifúngicos, propiedades para bajar la fiebre, entre muchas otras. Incluso este año ya bueno, ya estamos en agosto, pero en abril ya habían varios trabajos investigando las posibilidades de ocupar algas para combatir el famoso COVID-19. O sea que tenemos todas estas. Son algunas solamente de las opciones de por qué las algas son un recurso, o sea, por lo que se obtiene dinero, y además porque brindan servicio ecosistémico, que son estas cosas que permiten que la Tierra funcione. Y por estos servicios y recursos es que decimos que las algas forman un patrimonio. Este patrimonio oceánico natural. Y bueno, si nos vamos a la región de Valparaíso, sé que muchos de ustedes son de la región de Valparaíso, otros tal vez no. ¿Y qué tenemos? Estamos en el centro del país, al igual que las demás regiones, estamos sujetos a la corriente de Humboldt, que es una corriente que viene del sur, recorre Chile, y la gracia de esta corriente
es que es muy rica en nutrientes. Las algas, al igual que las plantas son los descendientes de las algas, todas necesitan nutrientes, y los mismos nutrientes que puede necesitar una planta. Cuando uno va a fertilizar una planta, uno ocupa nitratos, fosfatos, eso mismo es lo que necesitan las algas, y esta corriente de Humboldt lleva muchos nutrientes. Además, lleva una temperatura muy baja, y eso hace que en nuestras costas sea muy complicado bañarse, comparado con nuestras costas en el mismo nivel de latitud, pero es una por otra. Tenemos aguas más frías, pero aguas mucho más ricas, y que hace que seamos una de las zonas más productivas del planeta en cuanto a la parte oceánica. Y eso es lo que se llama la producción primaria, es cuando hablamos que hay muchas algas, y si hay muchas algas, entonces se soporta una red trófica mayor. Y en la región de Valparaíso particularmente, se desembarcan 10.000 toneladas de algas al año. Valparaíso, hay que reconocerlo, no es una de las regiones características donde hay un mayor desembarque de algas, pero como yo vivo en la región de Valparaíso, quise enfocarme también en estudiar, poder conocer cómo está el desarrollo de las algas en Valparaíso. Entonces, me pidiera que mostrara algunos tipos de algas. En la región de Valparaíso se extraen 8 recursos de algas, pero aquí yo no les voy a mostrar los que son los 8 recursos que se extraen de Valparaíso, sino que los que tal vez me parecieron más interesantes. Entonces hay algunos que ni siquiera salen de los recursos de pesca, pero yo los quiero destacar porque sé que en otros países, y cuando he hablado con chefs, por ejemplo, españoles, ellos los han destacado, entonces se pueden dar estas buenas ideas que yo le podría dar a las comunidades también, y los invito a atreverse y a ir probando. Esta probablemente todos la hayan visto en la playa. El nombre común es la lechuga de mar. El nombre científico son ulva, varias especies de ulva, en japonés es aonori, el nori verde, y que se ocupa como alimento humano, pero también como fertilizante de las tierras agrícolas. ¿Cuál es el problema de esta lechuga de mar? Que uno sí la puede ver bonita. El problema es que es una especie de maleza, donde cuando aumenta los nutrientes, tiene la capacidad de crecer muy, muy rápido y llenar las costas. Y ya se ha visto como en Chile producen, yo le pongo ahí FAN, que eso significa floración algal nociva, porque producen lo que se llaman las mareas verdes, que van a llenar las costas, y por eso también se han ganado una mala fama con el público. En Chile todavía no comemos mucha lechuga de mar, pero fíjense, si yo les digo, este plato con la lechuga de mar picada fina con sésamo y cebolla, un plato súper simple y que además se ve muy atractivo, y que lo podemos ocupar con esta lechuga de mar que la tenemos en muy alta abundancia en todas las costas de Chile. Esta lechuga de mar o nori verde. También hay restaurantes aquí en Valparaíso que la preparan. Aquí vemos que sirven la vaporera de Juan Fernández, y va con su ulva. Ese es el restaurante Tres Peces. También aquí hay más preparación, si ustedes se fijan, agregándola de distintas formas, puede ser tanto fresca o como cocida, le da un toque distinto a los platos, y ocupando productos locales, y además productos que están bien abundantes en el ambiente, porque si hay un alga que es abundante, es ulva, y que no se está ocupando ni se está siendo sobreexplotada como otros recursos algales. También los japoneses lo ocupan como sazonador, entonces la secan, la pican, la ahuman un poco, para que le dé un saborcito mayor a los platos. Y esto es lo que hablamos cuando yo hablo de FAN, de floración algal nociva, de alga verde, de la marea verde, es esto, y no es algo que solamente pasa en Chile, está pasando alrededor del mundo, porque cada vez más nosotros estamos teniendo más desechos que tienen que ver con nutrientes, todo lo que tiene que ver con alcantarilla, los restos de la agricultura, al final son nutrientes para las algas, y esta es una especie, esto es un grupo es un género, un alga que puede aprovechar muy rápidamente. Entonces, ¿qué hace? Crece en desmedro de todo lo demás, y en sí no es tóxica, pero cuando crece en las concentraciones que vemos aquí, esto es en China, donde se han producido grandes floraciones, después se empieza a pudrir, y cuando se pudre se llena de mal olor, y eso ya es incómodo, aunque hay muchas fotos de los chinos bañándose en las playas, y ellos como que les encantan, les da lo mismo.
Ahora, les dije que este es un problema no solamente de Chile, esta imagen es de Nueva Zelanda, donde también tiene las mareas verdes, y ya hay programas para cambiarle, lavarle la imagen a la lechuga de mar, y en vez de ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío, entonces ya si hay tanta alga, esta lechuga de mar disponible, bueno, comámosla, si se puede comer, tiene muchas vitaminas, está disponible, hay que aprovecharla. Bueno, y también de forma tradicional en el sur de Chile, en Chiloé, hay registro que se ocupa también por mucho tiempo esta alga ulva como fertilizante de los suelos. Incluso aquí llegué a encontrar este proyecto del año 2015, donde se trataba del rescate patrimonial del uso de la ulva como fertilizante de los cultivos de papa. Entonces también es interesante, no solo como alimento, tal vez las frondas que estén en peor estado cuando son muchas, se pueden llevar a la tierra y actuar como un fertilizante natural. Esta es una alga que en Chile no está en los registros de pesca, está en los registros biológicos, que sí sabemos que existe esta especie, este género, pero aún no lo tratamos como un recurso, o sea, todavía no lo comercializamos. Y el nombre del género se llama Codium. La especie que yo les presento aquí es Codium bernabei, que es la especie nativa de la región de Valparaíso, y esto que uno lo ve como una especie de alfombra verde oscuro, verde petróleo sobre las rocas, es cuando yo tuve conversaciones con chefs españoles y me decían que para ellos era el caviar del mar, el caviar de las algas, era lo que encontraban más delicioso. Codium tiene una estructura, su morfología, son muchos filamentos pequeñitos que se van entrecruzando, entonces crean esta estructura esponjosa y que la verdad da como crocancia cuando uno la prepara, y por eso en otros países sí está reconocido este género como especial para cultivo humano. Y por ejemplo aquí los españoles de Puerto Muñoz lo venden, entonces lo ven como sazonador, o sea, el alga liofilizada, o también aquí viene seca para ocuparla a las preparaciones. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, era una panacota de sardina con esta alga Codium así picadita. Y esta es una de las algas que tienen como más consistencia y que podrían preparar este tipo de platos. Y tenemos también mucho. Cuando uno baja al intermareal, los invito a que desde ahora empiecen a mirar con otros ojos y a diferenciar las algas, que no todo es cochayuyo. Hay mucho, mucho más. Y prácticamente todo es comestible. Una alga, otra que les presento aquí, pero en Chile la mayoría se ocupa para sacarle el gel que tiene, que es el carragenano, es la luga cuchara, porque su fronda cuando empieza a crecer tiene una pequeña forma de cuchara, es Masaela laminarioides. Entonces esta en Chile se conoce mucho, se extrae harto para obtener este gel carragenano, este espesante, y recién se está empezando a explorar un poco su uso como alimento humano. Es mejor el uso como alimento humano porque podríamos obtener, bueno, no yo, pero la persona los algueros, por ejemplo, un mayor valor. Sobre todo si logran tener un producto más atractivo e innovador. Entonces, ¿por qué se extrae? Por esto del carragenano, que es este espesante, que todos lo han comido, porque gente aquí no ha tomado las leches saborizadas, las cremas, los helados, leche de almendras, leche en polvo, los fiambres, leche de soya. Todo, si ustedes dan vuelta al envase, van a ver que tiene carragenano, un espesante que le da como mayor viscosidad, no viscosidad, le da como mayor consistencia a los alimentos, y es por eso que se ocupa mucho. Pero también se puede ocupar como un alimento humano directo, y en alimentos humanos dulces, como esta tarta de luga cuchara, y aquí la vemos caramelizada, la fronda cistocárpica, que es la que tiene las pelotas, se ve deliciosa, tanto en dulce como salado, en este ceviche de loco me parece que es, con aquí en este caso la tienen la fronda frita. Así que también idea interesante. Estas son el chef Jorge, de ahí después les voy a pasar sus datos, que aquí de Valparaíso, él trabaja en el restaurante Mar de Amores, que también tiene varias algas en su carta, en Valparaíso.
Esta es una alga que es una de las más tradicionales de Chile, junto con el cochayuyo, que es el luche, y que ahora, por esto que nos gusta hacer los científicos, de hacer reestructuraciones taxonómicas, cambiarle el nombre, puede ser porfira o piropia, pero todos lo conocen como luche, es muy común a nuestras costas, y se puede reconocer, por ejemplo, porque es el alga que puede vivir más lejos del agua, tiene propiedades que le permiten resistir el exceso de radiación y la desecación cuando ocurren mareas bajas a mediodía, y en verano esta alga es capaz de sobrevivir, y es porque también tiene propiedades interesantes, tiene altos antioxidantes y fotoprotectores, lo que también nos sirve a nosotros como alimento porque también son antioxidantes para los humanos. Y aquí en los nombres, o los otros nombres que tiene el luche en inglés es laver y en japonés es nori. Y eso sí que seguramente ustedes todos lo han escuchado porque el nori es el alga que envuelve la mayoría de los rolls de sushi y es conocido mundialmente, y ya la gente está dispuesta también a pagar este precio por nori y no así, por ejemplo, si yo les vendiera al mismo precio un luche. Entonces su principal uso es ser alimento humano y destaca por ser las productoras de nori, la especie de alga, el grupo de algas que se vende más caro por peso a nivel mundial, es como el alga más apreciada. Entonces, ¿cómo se conoce en Chile? Era como el luche en este tipo de preparaciones, un plato típico, el luche con papas, también tradicional, ahí lo vemos, las frondas. También pebre de luche uno puede encontrar en varios lugares, pero esta quizás cuando yo siempre voy a hacer las charlas a la comunidad y pregunto, ¿ustedes comen algo? Y la gente, no, ¿cómo se le ocurre? Pero después le pregunto, ¿ustedes han comido sushi? Ah, sí, pues, obvio. Entonces han comido algo y la gente ahí se sorprende porque también en muchas personas todavía está esta cosa como del imaginario y que las algas tienen mal olor, que las algas son malas, que yo no como algas, pero resulta que toda la gente igual ya está consumiendo algas. Y esta especie que está aquí, si ustedes la comparan, todas se llaman luche, pero son distintas especies que están acá. Este es un luche que su nombre científico es Porphyra mumfordi, que se ha descrito para muy pocas partes del mundo, pero ya los catadores de nori han dicho que tiene las mismas propiedades organolépticas, el sabor, la consistencia, que el nori japonés. Y esta entonces tiene tiene mucho potencial, y justamente que yo trabajé en mis tesis de pregrado y posgrado con esta especie para poder clasificarla bien, y ahora estamos con una tesis de un estudiante de biología marina del UV, analizando todas sus propiedades alimenticias para poder asegurar su consumo. Entonces con esta yo estuve jugando, cuando uno la saca se puede dar cuenta que es mucho más delgada que el luche tradicional que hay en las costas, el que tiene más una forma de roseta. Es muy delicado el tacto, incluso tan delicado. Yo estuve el sábado haciendo esta preparación que le llamé pebre del luche, pero lo quise hacer como un poco distinto porque aparte de cambié el luche por el tomate, pero aparte de eso le eché un poquito de piña para hacerlo un poquito más tropical, ya que estamos en la primavera, y le eché un poquito de sésamo. Y tuve una pequeña reunión el sábado, y la verdad que la gente cuando viene a la casa, yo la mayoría de las veces sí le doy alga, pero no les digo al tiro, les digo después. Cuando la gente se sorprende y dice, oh, no pensaba que las algas eran tan ricas. Y este también súper fácil de hacer con en este luche que saqué yo misma ese mismo día de las rocas. Por si acaso yo vivo en Concón, donde no hay cuarentena, y por lo tanto puedo salir a las rocas todavía a buscar las algas. Todavía hay con algas. Y bueno, pasamos a las algas pardas. Pasamos a los güiros. Aquí los güiros se los voy a pasar todos juntos. Tenemos el güiro palo, que es la Lawsonia trabeculata, y se ocupa principalmente para obtener el gel alginato, y también porque es alimento para unos pequeños caracoles que se llaman abalones. Ahora, como importancia le puse que, o más que importancia, ponerle ojo porque son estas algas las que están sobreexplotadas, e incluso tienen medidas de manejo como veda en algunas regiones de todo lo que se ha extraído. Estas son algas grandes y
Y lo peor que brindan mucho servicio ecosistémico porque estas son tan grandes que no solamente son alimentos, sino que son refugio para los organismos, frenan el oleaje, o sea, retirar de forma desmesurada estas algas produce un daño mayor. Otro de los güiros es el güiro negro, Lesonia spicata, también conocido como chascón, también se ocupa para producir este gel alginato del espesante y como alimento de abalones, y también está sobreexplotado. Los tres güiros, güiro flotador, güiro negro y güiro palo, están sobreexplotados en nuestro país. Por lo tanto, eso es que también crear la conciencia que los bosques de algas nos brindan mucho servicio, y sin ellos no tendríamos oxígeno, no tendríamos protección del oleaje, los organismos no tendrían refugio ni lugares donde reproducirse. O sea, retirando las algas se va a producir un desequilibrio completo del ecosistema. Y el último de los güiros que le presentaba es el güiro flotador, Macrocystis pirífera, que es el organismo más grande del océano. Tiene otro nombre como canutillo, algunos también le dicen sargazo. Se ocupa para lo mismo que los otros güiros, como para obtener el alginato y alimento de abalones. Y este un poquitito ya también está siendo reconocido como alimento humano. ¿Qué se puede hacer con los güiros? Bueno, primero se obtienen para sacar este gel, este espesante alginato, y es muy usado, por ejemplo, en odontología, porque es con este polvo de alginato que se toman las impresiones de nuestros dientes, dado la característica que tiene. Después sobre esto se vierte el yeso y se tiene nuestro molde. Para esto se ocupa el alginato, para muchas más otras cosas, por ejemplo en la cocina, en esta cocina molecular donde se encapsulan los sabores y los compuestos, también se ocupa alginato como este medio para encapsularlo. Y en Chile se extraen mucho los güiros porque son alimentos de los abalones que yo les comenté, estos caracoles que habitan acá, que son introducidos, son parecidos al loco, pero a diferencia del loco que es carnívoro, estos son herbívoros y muy devoradores. Y aquí vemos cómo le están dando de comer, me parece que es el güiro negro. Preparaciones, aquí vemos una preparación de Magallanes con el güiro flotador. ¿Cómo sé yo que el güiro flotador? Porque veo que está aquí la pelotita, el aerocisto, claramente, y también se pone la fronda en esta preparación. Hacen también unas como especie de albóndigas o papas duquesas con los trocitos de lesonia de los güiros entre medio, lo que le da un sabor característico más llamativo. Y también en Magallanes hacen el apanado de las frondas de güiro. Ojo que si le van a hacer nunca lo tienen que hacer con el aerocisto, con la pelota grande, porque esa les explota en el frito y eso sí ya puede ser muy peligroso. O sea, que de verdad, si ustedes se fijan, estas no son fotos que yo he hecho en mi casa, sino que son de otras personas que sí están comiendo activamente estas otras algas que no son ni el cochayuyo ni el luche. Y el gran problema de los güiros es que se están sobreexplotando y que no se están respetando las zonas de veda. Constantemente se están recolectando todo el güiro ilegal que se está pillando. Y uno ve aquí que constantemente salen las noticias estas grandes biomasas ilegales de güiro y que al final produce un grave, grave daño al ecosistema. Y por último, tal vez la alga más conocida de Chile, el famoso cochayuyo. Desde este año tiene nombre nuevo, al menos el cochayuyo de Valparaíso, se llama Durbilia incurvata, se conoce como ulte, ese es el tallo del cochayuyo, y en el sur lo conocen como coyofe, y es claramente un alimento humano. O sea, si yo a algún chileno le pregunto, ¿hay un alga? El cochayuyo es el primer nombre que se le va a venir a la cabeza. Y también se puede ocupar como fertilizante de los suelos. Pero es clásicamente como alimento humano. Esta foto la saqué en el camino costero entre Viña y Concón, donde se instalan, hay unos 2 o 3 puestos de recolectores que están siempre vendiendo su cochayuyo ahí en el borde costero, y los viñamarinos o conconinos saben dónde ir a comprar ahí en Costa Brava. Y en el cochayuyo ya se hacen platos, por ejemplo, que están en muchos restaurantes, como el ceviche de cochayuyo. Pero también es el cochayuyo que es con la lámina, lo que uno le ve el látigo. También yo les conté que hay otra parte del cochayuyo que se llama ulte, que es el tallo,
y ese también se hace por separado y tiene una consistencia totalmente distinta al elástico, que es el látigo y que tiene esta consistencia de celdas, que tiene flexibilidad. El ulte es más macizo y también es un plato tradicional el ceviche de ulte, del tallo del cochayuyo. Venden mermeladas también de cochayuyo. Las algas en general tienen son como comodines que muchas veces se pueden ocupar para preparaciones dulces y preparaciones saladas, dependiendo con lo que uno lo vaya a mezclar, ¿no? Por ejemplo, aquí Jorge tiene esta galletón, que lo hace con harina de cochayuyo y después en el centro también le pone unos cochayuyos caramelizados. Se ve todo rico, o sea, no pueden decir que hoy es algo que yo no comería nunca, ¿no? Porque la forma en que los preparan es súper atractiva. Y por último también el cochayuyo, la durbilea, se puede ocupar como fertilizante de suelo y de hecho estos son marcas chilenas, el Biogram, que ocupan el cochayuyo para hacer bioestimulantes naturales. Y hablamos que estos son los recursos algales de Valparaíso, entonces yo los invito o que pensemos, que ideemos estos recursos que sean bien aprovechados y no venderlos o no prepararlos con el típico plato de cochayuyo que hacían antes, que la gente le agarraba fobia, sino que tratar de presentar los productos del mar con estas ideas novedosas, logrando también un trabajo colaborativo con las comunidades para llegar a más lugares y, por ejemplo, ahora que ya vimos que el mundo es online, ocupar también las redes sociales para poder distribuir también nuestras ideas. Bueno, aquí vi que estaba la señora Cecilia de Navidad y este es uno de los ejemplos que no es porque yo sabía que iba a venir, porque yo siempre lo muestro esto, los algueros de Navidad, como unos grandes ejemplos de lo que es innovar con un recurso como podría ser las algas, y ellos tienen entre muchos productos aquí, por ejemplo, este sazonador de mix de 4 algas, o varios tipos de mermeladas de algas, y que han llegado a distintas partes del mundo con sus productos de forma innovadora. No sé, ellas no se quedan con tener la materia prima, sino que trabajar con algo innovador para hacerlo más atractivo. Amigos de Seaweed Place también están constantemente encontrando nuevas formas de llegar con las algas a la gente. Y así bien tenemos la parte del cochayuyo, que es lo más típico, y ellos lo tienen en distintas formas, cocidos y picados, tienen máquinas para hacer harina, entonces también trabajan mucho con lo que es la harina de cochayuyo, hacen, por ejemplo, estos espirales de cochayuyo, también lo están incorporando como la parte de carne a la salsa boloñesa, y por último este que es súper atractivo y bonito, que son las ensaladas de algas. También tiene un mix de algas de colores, que se puede comer en ensaladas directas, se puede, no sé, por ejemplo, hacer empanadas de queso y estas algas, y queda muy atractivo y muy rico, y los colores de esta alga además lo hace que sea muy llamativo y atractivo. Dentro de otras ideas a destacar, en Valparaíso tenemos ya hace un par de años también el restaurante Tres Peces, que ellos siempre tienen algún plato con algas en la carta, y eso da gusto. Cada vez que yo voy es entretenido poder comprar, por ejemplo, aquí vemos algunos. Este parece ser el yuyo de los peruanos. Entonces eso también es la gracia de cómo presentar los productos del mar, no solamente de esa forma tradicional, sino en forma innovadora, y que sean más atractivas, y así que podamos convencer a más gente de comer las algas que tenemos tan abundantes. Y uno de los que está ahora desde sus redes sociales dando muchas ideas también de cómo preparar algas es Jorge, y lo encuentran como Jorge Cooking en Instagram, y lo pueden seguir para obtener las recetas. Fíjense ustedes, miren qué bonito los distintos tipos de preparaciones que tiene con algas, desde esta entrada que incluso ocupa plantas costeras como el espárrago de mar, lo vemos aquí con cochayuyo, con yuyo, con luche, una ensalada con palta, distintos tipos de alga, en parte dulce la receta, o estas son empanadas también con algas con mucho color, así que también hay uno mismo puede sacar ideas. Ahora, ¿por qué comer algas? Yo les he estado vendiendo todo el rato la idea, tratar de tentarlo con estos platos tan ricos, pero no es solamente algo visual que se puede lograr con las algas, sino que porque ya está súper comprobado que las algas entregan beneficios a la salud humana.
por ejemplo, que mejora la inmunidad, normaliza la función de la tiroides por el yodo, mejora las condiciones de la piel por todos los componentes que tiene, reduce el riesgo de cáncer porque tiene muchos compuestos antioxidantes, mejora el metabolismo, tienen las algas, mucha agua y por otro lado tienen mucha fibra dietética. Mejora la calidad, el contenido de la sangre, promueve la función cerebral. Las algas tienen omega 3, que son estos compuestos que se descubrieron ahora que ayudan con el desarrollo del cerebro y sistema nervioso. Las algas los producen y después si hay peces que lo tienen es porque los han adquirido de las algas. Las algas no tienen, las macroalgas no tienen toxinas, promueven la pérdida de peso, por eso también que hemos visto de la fibra dietética, además que hay algunas que tienen compuestos que ayudan a aumentar la saciedad, fortalece los huesos, fortalece el corazón, y por último las algas podrían incluso remover las toxinas del cuerpo. Incluso salió este año, me parece, un trabajo que habla que si los romanos no hubieran despreciado las algas, porque los romanos tienen incluso frases características como nil vilio alga, que no hay nada más detestable que las algas, Virgilio dijo eso, y entonces este paper dice que si los romanos no hubieran despreciado las algas, se habrían dado cuenta que eran capaces de remover toxinas y no se habría llegado a la destrucción del Imperio Romano, que se piensa que fue por el exceso de plomo debido a las cañerías y ahí después todos los problemas en el sistema nervioso que tuvieron. Si es que ellos hubieran consumido algas, habrían podido contrarrestar un poco el exceso de plomo que les llegaba a través de las cañerías. Entonces, también no hay que despreciar las algas, que no les pase lo que les pasó a los romanos. Y eso es lo que venía a contarles hoy. Creo que tenemos tiempo para preguntas. Y por mientras que son las preguntas, también los dejo invitados al miércoles, que va a ser más aplicado todavía a lo que hice hoy, porque el miércoles me van a poner a cocinar en vivo el plato de algas que les mostré con el alga de acá. Así que también están invitados. Así que ahora creo que estoy lista para las preguntas, si hay preguntas. Buena. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación. Hay un par de comentarios en el chat que los voy a leer para que los conversemos. Preguntan... ¿Hay alguna forma de saber si una especie de alga puede llegar a ser tóxica o hacer daño al ser comida? ¿O es posible comerse todas? ¿Se comen crudas o soportan la cocción? Sí, buena pregunta. De hecho, en Chile hay especies que tienen ácido sulfúrico en su fronda, entonces esas no es que comérselas, pero de las que yo mostré aquí, ninguna de estas produce toxina. En general en Chile son más las microalgas las que producen toxina, y de la única que yo podría pensar ser tóxica es desmareste, que es una alga parda que sí produce ácido sulfúrico y eso obviamente sería peligrosa. Entonces su mayoría sí es posible comerse todas. Se pueden comer crudas, pero también se pueden comer cocidas. Generalmente las algas que son más gruesas se les aplica cocción también para ablandarlas un poquitito más. Y tal vez uno de los desafíos en la cocina podría ser el exceso de geles que tiene, entonces hace que sea como entre comillas muy baboso y a la gente no le guste eso, y ver cómo poder regulando el alginato que tengan las algas. Preguntan también, ¿se regula la extracción de algas? De ahora, por ejemplo, de los güiros que ya mostré que estaban en sobreexplotación, esos sí están con medidas de manejo, incluso veda. Ahí luego preguntan también sobre la veda de las algas. ¿Tú conoces el...? Ah, claro, justamente, de los güiros están con veda como de Arica a Coquimbo ya por harto tiempo. Y es porque ahí es donde había mayor presión de explotación para llevarlo a los centros de producción de alginato o para donde están creciendo los abalones. Entonces sí, sí las algas, yo creo que la mayoría de la gente no llega a pensar que una alga puede estar en veda, ¿cómo puede ser eso posible? Sí, los chilenos hemos llegado a sobreexplotar hasta los güiros. Claro, y bueno, acá también hay un comentario bien bueno que, o sea, dice que que encuentra buena la innovación, pero es muy importante también la preservación del consumo local y tradicional, que existe en las comunidades costeras y está muy invisibilizado.
justamente me tomo ese comentario para comentar, claro, que en la charla anterior que tuvimos con Natalia Guerrero estuvimos viendo sobre ese mismo tema, sobre el tema de la valoración del conocimiento ecológico tradicional de las comunidades costeras algueras, de justamente la provincia que estaba señalando con el tema de la innovación de la gente de Navidad, que es la provincia de Cardenal Caro. Y ahí se estuvo viendo como de alguna forma la autoorganización basada en regímenes de administración de las especies hidrobiológicas han sido resguardadas desde su sustentabilidad por las mismas comunidades que tenían nuevas propuestas de manejo de las algas por medio de parcelas de cultivo. Entonces eso quería agregar también como para comentarle a Rodrigo que lo habíamos conversado en la sesión pasada. Sí, por supuesto, hay que valorar sobre todo estas comunidades que han logrado manejar bien sus recursos y con respeto también al recurso, porque hay que entender que los recursos son finitos, entonces hay que ver la mejor forma de que el desarrollo sea sostenible. Y por supuesto que hay que rescatar la parte tradicional, pero también yo encuentro que tenemos que demostrar a la gente o a los menos reacios, como un poco seducirlos con las algas para que se unan también al consumo de algas, porque están comprobados todos los beneficios que tiene, y a la salud, y sabemos que el pueblo chileno también es un pueblo que está malnutrido. Pero acá hacen otra pregunta, Pilar, donde nos dicen... ¿Qué tan fácil es hacer un cultivo de algas casero? Yo creo que la alga más fácil de cultivar es spirulina. Yo no la toqué hoy aquí, es una microalga. Y spirulina puede que muchos de ustedes la hayan escuchado porque es el alga que tiene mayor porcentaje de proteína, que puede llegar a tener incluso hasta un 80% de proteína. Está una microalga de agua dulce, que es como entre comillas super carne de perro y se puede cultivar en casa. De hecho, ahora con todo esto del mundo online, salieron varios cursos de haga su propio cultivo en el patio de espirulina en su casa, y tengo incluso estudiantes de segundo año que les conseguí un inóculo, una pequeña muestrita de espirulina, y un estudiante de segundo año logró en pandemia hacer su pequeño cultivo siguiendo son unos videos que están en YouTube sobre un colega de Perú. Entonces, si tú me preguntas cuál es fácil de cultivar, puede ser espirulina. Ya las otras son más complicadas porque las algas, para todos los que estudiaron biología marina, recordarán que tienen ciclos de vida sufribles súper largos, complicados y por varias fases de vida. Entonces eso hace complicado su cultivo. ¿Cuál alga de las del mar es más fácil de cultivar? Porque uno puede hacer como una vuelta corta a través de una especie de patilla que se pone sin tener que pasar por las distintas fases. Es el pelillo, y por eso ese es el alga más cultivada de Chile, el pelillo. Y el pelillo también se consume. Sí, el pelillo, pero su principal uso es para sacar el agar, el gel. ¿Existen en Chile u otras regiones mejoramientos genéticos de estas especies, como creación de híbridos? Sí, eso nosotros no podemos llegar y liberar híbridos ni ese tipo de cosas al ecosistema. Es como se trata como si fuera una especie introducida de otro lado. Entonces se tiene mucho cuidado. Yo he visto proyectos de hacerlos, por ejemplo, 3N, que los organismos normales somos 2N, y al hacerlo 3N es infértil y por lo tanto podría crecer más rápido, pero todo eso tiene la controversia de liberar híbridos, y a diferencia cuando se hace en agricultura, que cuando el suelo agrícola es mucho más contenido. El océano es algo así totalmente dinámico, que no es que tú puedas poner tu cultivo de un híbrido, algo introducido, y se va a quedar ahí, no, es mucho más dinámico, entonces hay peligro y tenemos reglamentaciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer en Chile. Cuidando que no se fueran a mezclar con las poblaciones naturales y que, entre comillas, las fueran a arruinar. Hay otro comentario acá que nos dicen también que en la región de O'Higgins se encuentra en veda el cochayuyo. Sí, también se ha llevado a veda al cochayuyo por el aumento de presión de explotación. Y acá... Qué importante que la gente sepa eso, porque la gente piensa, no, si las algas son como eternas, ¿y qué va a importar si las sacan? No, sí se está llevando la sobreexplotación, y sí, cuando se sacan se producen muchas cosas negativas.
Otra pregunta. ¿Crees correcto hablar de algas como recursos o piensas que existe la necesidad de cambiar la forma de referirse a estas, como un cambio de paradigma para frenar de cierto modo la sobreexplotación de estas y redirigir la producción hacia el consumo humano directo? A ver, que yo no le veo tanto como valor negativo al término recurso, porque yo lo entiendo una especie que tiene un valor comercial. No lo veo como algo que uno necesariamente lo vaya a sobreexplotar o lo vaya a tratar mal, sino que son, generalmente en biología son las especies que tienen o que se transan o que tienen un valor comercial. Por ejemplo, Codium, que yo les mostré aquí en Chile, no es un recurso porque no es extraído para venderlo. En ese modo yo lo ocupo como recurso, no como algo que haya que atentar contra él o como sobreexplotarlo, en ese sentido. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Si es que como un cambio de paradigma para frenar cierto modo la sobreexplotación de esta. O sea, si a partir como del cambio, si nos referimos de otra forma, si es que podríamos cambiar de a poco el paradigma de relación de nosotros como especie humana, digamos, con los ecosistemas. Me imagino que es como por ahí. Ya, sí. Bueno, sería como más en la parte del concepto, pero en general, palabra que uno ocupe, yo creo que siempre hay que recalcar el respeto por el ecosistema, palabra que uno vaya a ocupar. Acá hay otra información que nos están compartiendo desde Ser la Pesca de la región de O'Higgins, que dice durante el segundo trimestre del 2020 se da inicio a la veda de alga parda de mayor importancia en la región, que es el cochayuyo, cuya veda comenzó el 1 de mayo y se extiende hasta el 30 de noviembre de este año, con el objetivo de colaborar en la sustentabilidad de la extracción de esta alga en la región, considerando esta actividad de alto interés social y económico para los recolectores de orilla de nuestro borde costero. Y durante la veda no se puede recolectar el recurso varado naturalmente ni se puede remover o desprender manualmente, por lo que la recolección manual de recolección de orilla y la recolección activa de esta especie quedan prohibidas, al igual que su comercialización, transporte y procesamiento. Sí. Elaboración, transformación. Se exceptúan de esta veda, sí, las áreas de manejo y y de explotación de recursos bentónicos, ¿no? Después hay otro comentario que dice: el fomento del consumo humano de algas es una estrategia fundamental para la diversificación del consumo de especies marinas en Chile. Sin embargo, si ese fomento no se hace de forma adecuada, se puede potenciar de nuevo la sobreexplotación de estas especies con muy poca ganancia para los recolectores. ¿Sabes si existe alguna estrategia más amplia a nivel nacional para la generación de un comercio justo y sustentable de las algas? Precisamente como lo hace el restaurante que habías mencionado. Yo no he escuchado de ningún programa del gobierno en especial que haga eso. Sí está la Fundación Cocina Mar y, y bueno, yo también aquí, yo sé que hay invitados recolectores que están escuchando esto y de hecho yo pretendo que mi público de esta charla fueran ellos, que ellos directamente puedan estar tratando de posicionar los productos y al que ser más novedoso, digo yo, para que puedan llegar a nuevos mercados. Esa es la idea. Y también no he mencionado que en Chile sí existe ahora la bonificación al cultivo de algas dentro de las áreas de manejo, que eso también podría eh, quitar un poco esta brecha, pero sigue estando la barrera intermedia de cómo llega el productor de algas al consumidor final sin tanto intermediario que vayan sacando una tajada entre medio. Pues. Y eso sí que tienen que ser los expertos en negocios y tratar de fomentar ahí proyectos en que logren entregarle las herramientas a los recolectores, a los productores, para poder posicionar ellos directamente sus algas y así evitar los intermediarios que se pueden quedar con mayor parte del dinero. Ya. Acá hay otro comentario interesante que dice que la comida china, la de la comida, el alga que venden en la comida china es un hongo que la hacen pasar por alga. No sé si sabes al respecto. Sí, sí, yo también he visto ese hongo que de verdad que la hacen pasar por la... Pero se parece a la luga y la luga sí es comestible. De hecho, ahí mostré varias preparaciones con luga. Sí,
Sí, pues Dulce Kier también nos comenta sobre la experiencia de la sexta región, que las vedas funcionan, o sea, ocurren a partir de la solicitud de los propios algueros. Y ese es un ejemplo de manejo trabajado desde las bases, claro. Eso lo vimos en la sesión pasada con Natalia, que nos comentaba la experiencia de ese tipo de manejos Ujú. sustentables que se ha venido traspasando de generación en generación, que tiene que ver con la memoria biocultural que les mencionábamos en el comienzo de la exposición. Y ahí se habla entonces de que los usuarios también tienen cierta madurez y reflexión, aparte de este como saber adquirido en el tiempo, y es súper importante poder rescatarlo. Claro. Y rescatarlo y revalorarlo también, ponerlo como... Eso, o sea, rescatarlo y ocuparlo, validarlo como un método de trabajo de las medidas de manejo. Exacto. Eh, hay un montón de preguntas. Claro que es una especie y tiene características, esto sobre el cochayuyo, ¿no? Mm. No, me tinca que es sobre cuando hablaban de qué es lo que hacer un recurso, porque para nosotros en biología recurso es una especie que en ese momento se está comercializando. Eso es simplemente, y no le ponemos valor si es bueno, si es malo, si hay que sacarlo todo, no hay que sacarlo todo, es como una clasificación. Si uno habla de un recurso, es algo que se está comercializando. Ujú. Claro, y bueno, ahí también están planteando el tema de Senapesca, o sea, de la falta de fiscalización de alguna forma que ocurren a partir de estas medidas, pero también hay que considerar que muchas veces estas medidas no consideran ese conocimiento tradicional de las comunidades que están habitando en los diferentes territorios. Mm. En el fondo somos poblaciones que interactuamos con el mar desde tiempo, desde que estamos, o sea, de tiempos inmemoriales, como se puede decir, y hay muy poca relación, hay muy pocos trabajos que muestren estas diferentes interacciones y también hay o sea, se muestra poco interés desde las ciencias hacia el manejo de información que pueden tener las diferentes poblaciones costeras y muchas veces las medidas se imponen desde los diferentes organismos a las Somos comunidades. paternalistas, sí. Es Claro, como nosotros sabemos, así que nosotros le vamos a poner esto. Y entonces al final no resulta, y porque muchas veces la ciencia o la gobernanza no sabe. claro, es como la Mm. pregunta del huevo y la gallina, ¿no? Mm. Está primero. Y Y claramente, además y en el mar todo es más complicado. Por eso también, no sé si está todavía la señora Cecilia, estamos haciendo una comitiva para no permitir que pongan a la pesca y a la acuicultura dentro del Ministerio de Agricultura, porque encontramos también, a mí me llamaron los dirigentes de distintas partes del país, los pescadores que se propuso esta ley sacar a la pesca o acuicultura del Ministerio de Economía y ponerla con agricultura, y que es como un pensamiento que puede tener la gente, no, porque las cosas del mar o la alga es lo mismo que una planta, pero resulta que son completamente distinto, el ambiente, la dinámica en la que se vive también es completamente distinto y mucho más difícil de manejar que un campo y con mucha más amenaza a la vez. claro. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera comentar algo. Sí, como dice Dulce, nosotros deberíamos tener un Ministerio del Mar, y eso es verdad. Eso también terminamos todas las presentaciones con los diputados y los senadores pidiendo que se haga un Ministerio del Mar, donde se pueda manejar de forma integral todo lo que involucra todos los elementos que tiene el océano, que es el alimento, pero también es el turismo, es la espiritualidad, es el transporte, es la ciencia, es obtener energía, es obtener vacaciones, es obtener hasta el paisaje, todo eso involucrarlo. Y si vamos y tiramos la pesca a un ministerio como Agricultura, o sea, difícilmente se va a poder manejar todo de forma integrada. Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir algún comentario. Acá de Isla de Pascua nos dicen que tienen un consejo del mar.
y que Chile también ¿sí? tiene la moción de que debiésemos tener un ministerio. Nosotros, desde la creación del país Chile, ya en el libro de María Graham, que era como del 1857, creo, ella ya, a través de un viaje de todo Chile, ella reconoce esta vocación marina, creo que le llama al país, y lo reconoce y se sorprende de un país que tiene tanta vocación, tanta cercanía con el mar, y bueno, aparte de la cosa evidente geográfica, que estamos pegados al mar, que tenemos esta tremenda línea de costa, es que tenemos muchas tradiciones con el mar. Por ejemplo, ella describe en su libro la fiesta de San Pedro, que todos los años, hasta el día de hoy, 200 años después, se sigue celebrando. Este año por primera vez no, pero los otros años yo, ¿cuántas veces he asistido también a la fiesta de San Pedro? O sea, tenemos cómo vivimos nosotros también, muchas veces nos damos cuenta que estamos intrínsecamente relacionados con el océano. No solo como comida, ni como recurso que sobreexplotamos, sino que como parte de nuestra vida. Parte de nuestra cosmovisión también debiera ser. Sí, sí, de todas maneras. O sea, los pueblos originarios lo tenían y no sé, pues yo soy bióloga marina porque también siento que me llama el mar. Siento eso que es algo importante. Cuando uno mira el mar, que yo de hecho tengo una pequeña vista al mar, eso es algo que no tiene precio, ese tipo de cosas. Y que no es como entendible, porque no es como matemáticamente que uno podría explicar por qué mirar el mar te causa eso que te causa. Por Claro. eso también tenemos que respetarlo, cuidarlo. Rodrigo también nos comenta respecto a la aprobación, o sea, que se fueron reconocidos recientemente por la Cámara de Diputados el pueblo Chango, que es un pueblo también tradicional, ancestral de acá de estas tierras y que ha tenido una larga trayectoria para poder ser reconocidos desde los organismos gubernamentales, po. Mm. Para pasar a ser considerados también como parte de la constitución de humanos que estamos habitando estos territorios, ¿no? Y ellos también con como visiones tan particulares y como dice, superoceánicas, con esas embarcaciones innovadoras que tenían. O sea, es todo un sistema que ellos vivían intrínsecamente relacionados con el mar. Claro, sí, así que muy bueno el reconocimiento de los changos, que fue ahora hace poquito más encima, creo que la semana pasada. También tenían en su Mm. gastronomía, claro, la utilización de algas, no cabe duda. Sí, los pueblos, imagínate, si el registro más antiguo del mundo de consumo de algas lo tenemos en Chile, y ahora nos hacemos un poquito los locos, como no, algas, no, pero los más antiguos que consumieron algas fuimos nosotros. Sí. Y también las grandes extensiones de mar que tenemos en todo nuestro planeta, no podemos dejar de no reconocerlo como, De nuestro planeta océano. sí, pues como una esencia básica de la constitución de todos Eh, nosotros. Y más que mal nos cruza, ¿no? Nos cruza por uno u Ujú. otro lado. Así que es muy importante igual tener la conciencia, tener la información, que eso es lo que comentábamos cuando estábamos comenzando esta jornada, de la importancia que ha tenido el poder acceder a los conocimientos de manera más libre y poder compartir estas informaciones como ya bien como los recursos hidrobiológicos que no, y todo lo que nos entregan como a nivel de ecosistema, pero también a nivel cultural y a nivel social. La importancia que hay que tomar para conocer y poder interactuar y hacernos seres que tengan como derecho de elegir también y de decidir qué queremos con nuestros entornos y con nuestros territorios, por la importancia de poder posicionarnos también políticamente como personas con conocimiento y causas que tengan que ver con nuevas relaciones, con las propuestas de nuevas relaciones ecosistémicas, en donde no nosotros nos veamos como la punta, sino que como parte de un Parte. todo. Mm. Sí, bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Agradezco cada una de las presencias acá. Tuvimos una audiencia bastante grande hoy día también. Bueno, el ciclo completo estuvo con harta participación de la gente, así que se ve y se nota que es un tema que sin duda nos falta mucho por explorar todavía, por compartir. Hay un montón de lazos también que podemos seguir haciendo entre las distintas áreas que están trabajando este tipo de temáticas, tanto de las áreas biológicas como también de las áreas más sociales.
y sin duda para poder presionar más, con más fuerza el tema legislativo que también nos cruza, po, que de alguna manera también nos va determinando. Y teniendo el conocimiento, teniendo la experiencia y poniendo en valoración nuestros conocimientos, podemos tener nuevas propuestas para convivir de manera más sustentable y más armónica con nuestros espacios, ecosistemas y lugares, po. Así que muchas gracias a todos